¿sabías que un esclavo casi hizo caer al Imperio Romano? No era cónsul. No era general. No tenía apellido noble. Ni fortuna. Tenía cadenas, cicatrices y una idea peligrosa: ser libre. Su nombre era Espartaco. Y durante 2 años, Roma no durmió, porque un hombre entrenado para matar decidió hacerlo por una causa. Año 73 a.C. Escuela de gladiadores en Capua. El sol ardía. Los esclavos sudaban sangre. Los látigos silbaban. Y el público aplaudía. Espartaco no era romano. Había nacido en Tracia. Había luchado como auxiliar. Había sido traicionado, vendido, marcado. Y ahora era un espectáculo. Un animal de combate. Para el deleite de senadores aburridos. Pero Espartaco no estaba roto. Solo estaba esperando. Junto a 70 gladiadores más, planeó lo impensable. Una revuelta. En pleno corazón de Italia. Con cuchillos de cocina. Con herramientas de entrenamiento. Con furia. Se liberaron. Tomaron armas. Huyeron al monte Vesubio. Y desde allí nació un ejército. Al principio, Roma no los tomó en serio. Esclavos. Animales descontrolados. Se apagarán solos. Pero no se apagaron. Espartaco no era solo fuerte. Era inteligente. Organizó. Entrenó. Castigó la deserción. Premió la lealtad. En semanas, su grupo se convirtió en miles. Gladiadores. Esclavos domésticos. Campesinos. Incluso algunos romanos pobres. Un ejército de los que no tienen nada, pero están dispuestos a morir por algo. Roma reaccionó. Envió tropas. Prefectos. Milicias improvisadas. Espartaco las aplastó. Una tras otra. En campo abierto. En emboscadas. Con fuego. Con rabia. Cada victoria atraía más desertores. Más esclavos. Más nombres sin apellido. Unidos por la misma hambre. Libertad. Espartaco no saqueó templos. No violó ciudades. No se proclamó rey. Solo caminaba. De sur a norte. De costa a costa. Buscaba una salida. Una fuga hacia Tracia. Una manera de desaparecer sin más guerra. Pero era tarde. Roma ya no podía ignorarlo. El Senado envió a Craso. Un noble. Rico. Ambicioso. Disciplinado. Y con él vino el muro. Craso no vino a negociar. Vino a aplastar. Cercó al ejército rebelde. Cavó trincheras. Levantó empalizadas. Cortó rutas. Quemó recursos. Y poco a poco, el fuego se convirtió en humo. Espartaco propuso dividirse. Algunos escaparon. Otros cayeron. Pero él se quedó. Porque los que habían llegado con él debían terminar con él. Año 71 a.C. La batalla final. Campo abierto. Niebla. Cansancio.
Craso con disciplina. Espartaco con desesperación. Los esclavos lucharon con todo. Pero ya no había fuerza. Ni estrategia. Ni milagros. Solo el rugido final de un ejército que ya no tenía hogar. Espartaco murió en combate. Sin estandarte. Sin tumba. Sin cuerpo reconocido. Roma lo dejó pudrirse. Como advertencia. Como escarmiento. Como símbolo de lo que pasa cuando los esclavos sueñan demasiado alto. 6.000 hombres fueron crucificados. A lo largo de la Vía Apia. Desde Capua hasta Roma. Un crucifijo cada 40 pasos. Una línea recta de gritos. Pero Roma cometió un error. Pensó que con eso mataba el recuerdo. Pero el recuerdo ya había escapado. Porque Espartaco no se convirtió en emperador. Se convirtió en mito. En símbolo. En una palabra susurrada en cada esclavo que miraba al suelo. En cada pobre que cerraba el puño. En cada historia contada a escondidas. Sobre aquel gladiador que un día le dijo no al imperio más poderoso del mundo. ¿Quién fue Espartaco? ¿Un libertador? ¿Un asesino? ¿Un héroe? ¿Una amenaza? ¿O simplemente un hombre que eligió morir de pie? Hoy, su nombre aún resuena. En películas. En libros. En discursos. En cárceles. En protestas. Porque hay nombres que el poder intenta borrar. Y sin querer. Los hace eternos. ¿Crees que una causa sin victoria aún puede ser justa? ¿Hubieras seguido a Espartaco? ¿O lo habrías denunciado para salvar tu vida? Déjalo en los comentarios. Suscríbete. Y acompáñanos en esta continuación. Porque Roma no olvidó. La rebelión no solo había desafiado su autoridad. Había mostrado algo peor. Una grieta. Una fractura en su sistema. Una verdad que incomodaba. El imperio más poderoso del mundo se sostenía sobre cuerpos encadenados. Y por un momento, uno solo, esos cuerpos habían respondido con fuego. Después de la derrota, el Senado respiró con alivio. Craso fue celebrado, pero no recompensado como esperaba, porque otra figura estaba por emerger, y su sombra era más grande. Cayo Julio César. Un joven político observaba, escuchaba, tomaba nota, no por compasión, sino por cálculo. Porque Roma no solo aplastaba enemigos, también aprendía de ellos. Mientras tanto, la esclavitud continuó. El Coliseo siguió funcionando. Las minas siguieron tragando cuerpos. Los campos siguieron cosechando con manos ajenas. Pero algo era distinto. Había miedo. Silencio más tenso. Más látigos. Más centinelas. Porque cada amo sabía que sus esclavos habían escuchado el nombre Espartaco. Y aunque no gritaban, aunque bajaban la cabeza, el mito ya se había sembrado. Décadas después, el nombre de Espartaco aún no aparecía en monumentos. Ninguna estatua. Ninguna mención honorable. Solo rumores.
Solo advertencias en las legiones. Recuerda Capua. Recuerda el Vesubio. No subestimes al que ya no tiene nada que perder. Y aún así, esa historia llegó lejos. Mucho más lejos de lo que Roma imaginaba. En siglos posteriores, filósofos escribirían sobre él. Reformistas lo citarían. Revolucionarios lo estudiarían. Spartacus. El gladiador. El esclavo. El rebelde. Se convirtió en símbolo de la libertad que no pide permiso, de la justicia que se cobra con espada, del fuego que arde, aunque no sobreviva. En los siglos XIX y XX, su nombre volvió a los labios de obreros, de sindicatos, de poetas, de líderes caídos. En 1919, en Alemania, la Liga Espartaquista intentó derrocar al poder burgués. Su nombre era un eco, un rugido desde la historia. Espartaco no dejó escrituras, ni discursos, ni testigos confiables. Todo lo que sabemos de él proviene de sus enemigos. Y sin embargo, sobrevivió. Como los ríos subterráneos. Como la rabia que se transmite en susurros. A veces, un hombre no necesita ganar. Solo necesita resistir lo suficiente. ¿Para qué otro? En otro siglo. En otra cadena. Se atreva a romperla. El imperio cayó siglos después. No por espada, sino por exceso, por corrupción, por peso. Pero Espartaco ya había demostrado algo antes de eso, que el poder absoluto puede temblar. Roma sobrevivió, pero no olvidó. Y cuando una república sobrevive por miedo, no vuelve a ser la misma. Después de la muerte de Espartaco, el Senado hizo lo que mejor sabía hacer. Castigar primero, pensar después. Se endurecieron las leyes. Se expandieron las cadenas. Los castigos por insubordinación se volvieron grotescos. Un esclavo que miraba demasiado tiempo a su amo recibía 30 latigazos. Uno que hablaba en latín con soltura era marcado al fuego. Porque ahora Roma no solo temía la fuerza, temía la conciencia. Se redactaron nuevas normas. El Senatus Consultum Silanianum. Una resolución brutal. Si un esclavo mataba a su amo, todos los esclavos de la casa eran ejecutados. Incluso si no sabían nada. Una ley basada no en justicia, sino en advertencia. Craso fue celebrado por su victoria, pero su reputación quedó manchada. Miles de crucificados en la vía más transitada del imperio no eran una señal de control, eran una señal de temor. Y los senadores lo sabían. La rebelión de Espartaco había revelado que el corazón económico de Roma no era su senado, ni sus rutas comerciales, ni sus ejércitos. Era la esclavitud. Más de un tercio de la población de Italia vivía bajo cadenas.
Ellos construían los caminos, manejaban las villas, luchaban en las arenas. Y Espartaco les había recordado que también podían luchar fuera de ellas. El sistema no se reformó, no se abolió, solo se reforzó. Con más vigilancia, más castigos, más brutalidad. En las escuelas romanas de retórica, los alumnos estudiaban la revuelta como una anomalía, un error, una advertencia. Pero en los márgenes de las ciudades, en las minas, en los campos, en los dormitorios sin nombre de las villas, el nombre de Espartaco no era una anomalía. Era una semilla. Una chispa que no se atrevía a prenderse, pero que nunca se apagaba. Roma reformó su ejército. La guardia pretoriana fue reforzada. Se aplicaron nuevas reglas de reclutamiento. Las legiones se dividieron en destacamentos internos, dedicados no a la guerra externa, sino al control de la población interna. Los ejércitos ya no eran solo frontera, eran vigilancia. Y Craso quiso capitalizar su fama. Intentó usar la victoria contra Spartacus como trampolín político. Pero la sombra de la crucifixión masiva pesaba demasiado. No llegó al poder máximo. Murió años después, con oro fundido derramado en su garganta, en manos de enemigos orientales. Roma puede temer a sus enemigos, pero también castiga a sus campeones cuando se manchan demasiado. Lo que Espartaco dejó fue más que un incendio. Dejó un espejo. Y Roma no supo mirar. ¿Hasta qué punto puede un imperio sostenerse sobre la espalda de los que no pueden hablar? ¿Cuánto tiempo puede callar un sistema antes de que los gritos exploten en lanzas? Espartaco no destruyó Roma, pero la hizo tambalear. Y eso fue suficiente, porque desde entonces, cada rebelión, cada sedición, cada protesta, era comparada con él. Y aunque el nombre no figuraba en monumentos, siempre estaba presente, en la inquietud de los poderosos. El imperio avanzó, pero su cicatriz quedó grabada en el código legal, en la paranoia senatorial, en las reformas militares. Y eso es el verdadero legado de una revuelta. ¿Quién gana, el que sobrevive o el que obliga al otro a cambiar? ¿Quieres ver cómo ese mismo fuego cruzó los siglos y prendió revoluciones en Europa, en América, en los campos de concentración, en los movimientos obreros? Entonces quédate, porque en lo que sigue, Espartaco ya no es solo historia, es futuro. Espartaco murió. Su ejército fue destruido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero su historia se negó a morir. Los siglos pasaron. El imperio cayó. Los templos se derrumbaron. Las estatuas se hicieron polvo. Pero en los márgenes de la historia, en las hogueras de los campesinos, en los textos prohibidos, en las canciones susurradas en dialectos olvidados, el nombre de Espartaco seguía ardiendo. En el siglo XIX, cuando Europa temblaba entre revoluciones e imperios, Espartaco volvió. Los pensadores del socialismo lo estudiaron.
Karl Marx lo llamó el héroe más brillante de la historia antigua. Para él, Espartaco no fue un simple rebelde. Fue el precursor de la lucha de clases. El primer esclavo que no solo huyó, sino que organizó. En 1916, en Rusia, los bolcheviques imprimieron panfletos con su rostro. En 1919, en Alemania, la Liga Espartaquista se levantó en Berlín para instaurar una república socialista. Tomaron su nombre como bandera. Murieron fusilados en las calles. Pero su fuego llevaba siglos encendido. En América, los esclavos que huían de las plantaciones del sur no conocían la historia completa, pero muchos contaban la leyenda de un gladiador que luchó por los suyos. Y cuando los obreros del siglo XX alzaron sus manos en fábricas, en huelgas, en sindicatos clandestinos, el nombre volvió a aparecer en los murales, en pancartas, en novelas. Y entonces llegó Hollywood. Año 1960. La Guerra Fría dividía al mundo. Estados Unidos temía al comunismo. Censuraba. Silenciaba. Perseguía. Y en ese contexto, un actor llamado Kirk Douglas decidió financiar una película sobre un esclavo que se negó a arrodillarse. La dirigió Stanley Kubrick. El guión fue escrito por Dalton Trumbo, un guionista en la lista negra. Acusado de comunista, Espartaco no solo fue llevado al cine, fue resucitado como símbolo de desafío a un sistema moderno de opresión. Y ahí está la escena. Cientos de prisioneros. Craso exigiendo que identifiquen a su líder. Y uno a uno, los esclavos se levantan. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. En esa escena, nadie es libre. Nadie escapa. Todos mueren. Pero todos mueren juntos. Porque esa es la victoria de la dignidad. Espartaco ha sido dibujado como mártir, como revolucionario, como víctima, como líder. Y quizá no fue todo eso. Quizá solo fue un hombre que vio las cadenas y dijo, no más. Y en ese gesto, en esa simple desobediencia, inspiró siglos de lucha. No por venganza, no por poder, por libertad. Hoy, su historia se estudia en escuelas, se representa en series, se grita en manifestaciones, se tatúa en piel. Pero lo más importante es que su fuego no se convirtió en estatua, se convirtió en espejo. Un espejo donde cada generación, cada sistema, cada poder, debe preguntarse, ¿qué haré cuando los que están abajo decidan dejar de obedecer? Espartaco no ganó, pero obligó al mundo a recordar que la dignidad a veces se defiende con una espada, y que morir libre puede ser la forma más profunda de victoria. ¿Qué opinas tú? ¿Spartacus fue un mártir, un revolucionario o un símbolo demasiado peligroso para su tiempo? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con quienes creen que la historia solo la escriben los vencedores. Suscríbete. Porque aquí las batallas no terminan en los libros.
empiezan en la memoria. Nos vemos en la próxima rebelión.